Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo resolver el método simplex. Ejemplo 1. Resolver el siguiente modelo de programación lineal utilizando el método simplex. Tenemos la función objetivo zmax es igual a 6x1 más 10x2 y está sujeto a las restricciones 6x1 más 2x2 menor o igual que 36, 1x1 menor o igual que 8, x2 menor o igual que 12 y x1 y x2 mayor o igual que 0, que es la restricción de no negatividad del método simplex. El paso 1 es convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura, en este caso llamada h1. Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para hacer una igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. Bien, entonces transformando el modelo nos quedaría que 6x1 más 2x2 más la variable de holgura h1 igual a 36. La segunda restricción sería x1 más la variable de holgura h2 igual a 8. La tercera restricción sería x2 más h3 es igual a 12. El paso 2 es escribir la función objetivo como una igualdad a 0, sumando las variables de holgura h con coeficiente 0 y conservando positivo el coeficiente de zmx, es decir, zmx menos 6x1 menos 10x2 más 0h1 más 0h2 más 0h3 es igual a 0. En este caso la función objetivo la igualamos a 0 y le asignamos un valor de 0 en ingreso o en costo, que sería en este caso a cada una de las variables de holgura. El paso 3 es formar la tabla simplex o tabla inicial o tablero inicial, y se construye una tabla como la que se muestra a continuación, en donde en la primera columna tenemos las variables básicas, que es la z, h1, h2 y h3, que son las variables de holgura. Después tenemos varias columnas que tenemos x1, x2, que son las dos variables que tenemos que encontrar los valores, las variables básicas h1, h2 y h3, y la última columna la solución. Como podemos ver, tenemos las tres restricciones con en la primera fila la función objetivo. Después tenemos como segundo paso escribir en el segundo renglón, que contiene los coeficientes correspondientes a cada una que corresponde a la función objetivo. En este caso escribimos la función objetivo en la primera fila y quedaría abajo de x1 tenemos menos 6, abajo de x2 tenemos menos 10, y las tres variables de holgura le asignamos el coeficiente 0 y la solución 0. Posteriormente construimos la tabla agregando cada una de las restricciones que anteriormente tenemos en el modelo. En el caso de la segunda fila tenemos a la primera restricción, que abajo de x1 tenemos 6, abajo de x2 tenemos 2. La primera variable de holgura, que es h1, le asignamos 1, y como no tenía otra variable básica, que sería h2 y h3, sería 0, 0. En el siguiente renglón tenemos la segunda restricción, que tenía un valor de x1 igual a 1, el valor de x2 tenía un coeficiente de 0, no tenía variable básica h1, 0, la variable de holgura 1, y posteriormente escribimos la tercera restricción en la siguiente fila, que en este caso sería abajo de x1 0, abajo de x2 1,
abajo de H1 0, abajo del valor de la columna de H2 0 y abajo de H3 1, y la solución, que es 12. Bien, el siguiente paso es identificar el elemento pivote en la celda en la que intercepta el renglón que corresponde. En este caso tenemos la variable H1 con la columna H1 que se asocia al elemento de la columna solución, con la variable del mismo renglón de la columna de la variable básica, esto es H1 igual a 36. Posteriormente escribimos el primer paso. De manera similar, todas las variables, z es igual a 0, h1 igual a 36, h2 igual a 8 y h3 es igual a 12. Esta es la primera solución. Con la tabla inicial simplex asociada al modelo de programación lineal se continúa para encontrar la solución óptima si es que existe, o bien determinar que el modelo no tiene solución óptima. El paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón z, que es la función objetivo, son mayores o iguales a 0. Si es así, entonces la solución en la tabla es óptima y el proceso termina. Si no es así, debemos de continuar. En este caso, observamos la tabla y existen dos coeficientes negativos asociados al renglón de la función objetivo, que es el renglón z, por lo que se debe de continuar con el proceso. El paso 5. De los coeficientes del renglón z se toma el que tiene el mayor valor negativo, número menor, y se selecciona toda la columna, como se puede ver. La variable de esta columna es la que entra al sistema y pasa a ser una variable básica. Seleccionamos H2 como la variable que entra. El paso 6 se divide el coeficiente de la columna solución entre el elemento correspondiente de la columna seleccionado en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Esta es la variable que sale de la base para ser no básica. Es importante ver que las divisiones entre 0 o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativos o indeterminadas, el problema no tiene solución y el proceso termina. Como podemos ver, hemos dividido 36 dentro de 2, nos da 18. 8 dividido 0, como hemos dicho, no está definido, y 12 dividido 1 es 12. De la tabla se selecciona el renglón de la restricción número 3, que es el menor, ¿no? Porque 8 dividido 0 no está definido. El paso 7, la celda que se encuentra en la intercepción de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que por medio de operaciones elementales entre renglones se convierte en el elemento pivote y los elementos de su columna en ceros, y con eso se obtiene una nueva columna de la matriz identidad. En este caso hemos obtenido el 1, la tercera restricción x2 con h3, y el elemento pivote es 1. La celda con doble marco contiene al que debería decirse como elemento pivote para este ejemplo, y como se tiene 1 en la celda no es necesario convertirlo. Cuando no es 1, debemos de convertir el elemento pivote en un número 1. Entonces la nueva tabla simplex para el renglón del elemento pivote se escribe como sigue. Escribimos nuevamente la nueva tabla
y escribimos la tercera restricción, que en este caso ahora hemos cambiado como variable básica h3 y la hemos sustituido por la variable x2, y hemos escrito en la última fila los valores que son 0, 1, 0, 0, 1, 12, que correspondían a la tercera restricción. Es importante que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, en el lugar de h3 para esta tabla, y lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar de las restricciones. Esto es obtener un elemento pivote y ceros en los demás sitios de la columna. En la parte derecha fuera de la tabla se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón. Bien, entonces ahora el siguiente paso es lograr obtener un 0 por encima de cada valor que está sobre el elemento pivote, que en este caso es el 1. Entonces cogemos la primera fila, que en este caso sería la función objetivo, y debemos de lograr un 0 en esa posición. En este caso multiplicamos la restricción número 3 por más 10, lo que nos daría el cálculo que está abajo. Sería menos 6 menos 10 0, 0, 0, 0, que sería el valor que tendría la restricción número 3 al multiplicar la restricción número 3 por 10. Y en este caso la función objetivo 0, 10, 0, 0, 10, 120, y sumamos, y eso obtendríamos el primer 0 en la función objetivo, en donde estaría en este caso la columna que tenemos que hacer ceros por debajo del elemento pivote, que es el 1. Bien, ahora el siguiente paso es convertir la primera restricción en un 0 por debajo de x2. En este caso hacemos R1 y le restamos la multiplicación de R3 por 2, por menos 2, y nos daría 6, 2, 1, 0, 0, 36. Y la tercera, o la restricción número 3 multiplicada por menos 2, nos daría 0, menos 2, 0, 0, menos 2, menos 24. Es importante notar que tenemos que multiplicar cada uno de los elementos de la fila por el elemento que hemos buscado para lograr el 0 en esa columna. En este caso nos quedaría 6, 0, 1, 0, menos 2 y 12, que correspondería nuevamente a la nueva restricción número 1. Bien, ahora continuamos el proceso para la restricción número 2 y hacemos exactamente lo mismo para lograr que por encima del 1, que es el elemento pivote, lograr un 0. Y hemos logrado ceros por arriba del 1, que en este caso para la función objetivo, para la primera restricción y para la segunda y tercera, ¿no? Bien, donde no se realizan operaciones, ya que en la posición correspondiente se tiene un 0, entonces solo se restablece el renglón en la nueva tabla, como se indica en la parte derecha de la tabla, ¿no? En el paso 8 se repite el proceso desde el paso 4, operando sobre matrices hasta obtener los coeficientes del renglón Z con valores mayores o iguales a 0.
Entonces ahora empezaríamos nuevamente por el paso número 4, que en este caso consiste en determinar el coeficiente negativo asociado al renglón Z, que es la función objetivo, por lo que no debe continuar el proceso. Bien, en el paso 5 de los coeficientes del renglón Z se toma el mayor valor negativo o número menor y se selecciona toda la columna como lo hemos hecho anteriormente en la interacción anterior. En este caso la variable más negativa de la función objetivo es menos 6. La variable de esta columna es la que entra al sistema y pasa a ser básica. Entonces x1 sería la variable que entra. Ahora debemos de determinar cuál va a ser la variable que sale. En este caso hemos de dividir la solución dentro de cada elemento que corresponde al de la columna. Se divide el coeficiente de la columna solución entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. A esta variable se le llama la variable que sale, que pasa a ser no básica. Como hemos mencionado anteriormente, las divisiones entre 0 o entre números negativos no se toman en cuenta si todos son negativos o indeterminadas. El problema no tiene solución y el proceso termina. En este caso, a la hora de dividir, hemos dividido 12 dentro de 6, nos da 2, 8 dentro de 1 nos da 8, y 12 dentro de 0 no está definido, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. En el paso 7, en este caso hemos determinado que la variable que sale es h1 y la variable que entra era x1. Por lo tanto, el elemento pivote es el 6. O sea, la celda con doble marco contiene el elemento que debería ser como pivote, y como se obtiene un 6 en la celda, es necesario convertirlo en 1. Entonces, la nueva tabla simple es para el renglón del elemento pivote. Para poderlo encontrar, debemos de dividir la fila de la restricción número 1 dentro de 6, ya que 6 es el elemento pivote, pero no puede permanecer el 6, sino debemos de convertirlo en un número 1. Para convertirlo en número 1, lo que hacemos es dividir dentro del mismo valor toda la fila, cada uno de los elementos de la fila. Entonces 0 dividido 6 es 0, 6 dividido 6 es 1, 0 dividido 6 es 0, 1 dividido 6 es un sexto, como aparece en el siguiente tablero. 0 dividido 6 es 0, y menos 2 dividido 6 da menos un tercio. Y 12 dividido 2, 12 dividido 6 es 2. Y obtenemos la fila pivote. Y por debajo y por arriba de 1, igual como hemos hecho en la interacción anterior, debe de quedar ceros. Bien, entonces procedemos a convertir en ceros en donde corresponda. En este caso empezamos por la función objetivo, que es la primera fila de valores, y en este caso nos quedaría menos 6, 0, 0, 0, 10 y 120. Y la restricción número 1 la multiplicamos por más 6. Entonces nos daría 6, 0, 1, 0 menos 2, 12. Y sumamos. Menos 6 y 6 es 0. 0, 0, 1, 0, 8 y 132. Quiere decir que nuestra nueva función objetivo va a ser 001, 08, 132. Si hemos visto,
por encima del 1 ha quedado un 0 a través de un proceso de eliminación gaussiana. Bien, ahora continuamos el proceso y hemos de convertir el 0 por debajo del 1, o sea, la segunda restricción. Para lograrlo, hemos de hacer la restricción número 2 menos la restricción número 1, y nos quedaría, después de haber hecho la operatoria, menos 1. En la restricción número 1 cambiaríamos el signo y nos quedaría menos 1, 0, menos 1 sexto, 0, 1 tercio, menos 2, y sumamos las dos filas y la que obtenemos sería la restricción número 2. Sería 0, 0, menos 1 sexto, 1, 1 tercio y 6, como podemos ver en el tablero que se muestra. La nueva restricción número 2. Y continuando con el proceso, con la tercera restricción, para convertirla debemos de hacer el mismo proceso para convertir el 0. En este caso mostramos directamente el cálculo y obtenemos que por debajo de x1 está todo lleno de ceros, y nos quedaría la tercera restricción 0, 1, 0, 0, 1, 12. Bien, donde no se realizan operaciones, ya que en la posición correspondiente se tiene un 0, entonces solo se reescribe el renglón en la nueva tabla como se indica en la parte misma de la parte misma. Bien, el paso número 8 se repite el proceso del paso 4, operando sobre matrices hasta obtener los coeficientes del renglón Z como valores mayores o iguales a 0. En este caso, como podemos ver, la función objetivo no tiene ya ningún valor negativo. Todos los coeficientes del renglón R sub 0 o Z son no negativos, es decir, mayores o iguales que 0, y se ha concluido el proceso de la programación lineal. Por lo tanto, procedemos a la solución, y la solución, operación por realizar, es transferir los valores de la solución de la tabla o del tablero a las variables básicas. En este caso hemos obtenido que x1 vale 2, h2 vale 6, x2 vale 12. Como son las dos incógnitas que nos interesan, es x1 es igual a 2, x2 es igual a 12, y la maximización del sistema Zmax es igual a 132. Y por lo tanto, estos son los valores de las variables básicas del modelo de programación lineal y el valor máximo de la función objetivo obtenido después de haber realizado todo el proceso de programación lineal.